Buenas noches, bienvenidos de nuevo en Sala de Juntas. Esta semana con otro tema bien importante. Y como de costumbre saludamos a nuestros televidentes con las buenas noticias y la bienvenida para nuestros panelistas. Iniciemos con Roberto NG, con las buenas noticias que nos traes esta noche, Roberto. Bueno, Álvaro, compañeros, muy buenas noches. Y para todos ustedes, los televidentes, también un cordial saludo. Bueno, según el DANE y según la Fiscalía General de la Nación, durante los últimos 2 años ha crecido cerca de 75% los créditos gota a gota y se han introducido cerca de 22.000 millones de pesos al mercado formal a través de este tipo de créditos no tan favorables para los habitantes y para las personas en este país. Resulta que el Grupo Aval tiene una fintech que se llama Dale y está contando en asociación con un grupo de inversionistas que tiene socios en Londres que se llama el Grupo Plural y acaban de lanzar una fintech que va a poner recursos que van desde los 400.000 pesos hasta los 8 millones de pesos, con un foco principal y es los microempresarios, en donde esta fintech asegura que los microempresarios van a poder obtener esta clase de recursos en un proceso que va a tardar hasta 20 minutos. 8 minutos en la aplicación de la fintech y casi 10 minutos asegurando el desembolso. Esto es importante porque hay que entender que el 99.6% de las empresas en Colombia son microempresas. ¿Cuánto, Robert? Máximo hasta 8 millones de pesos. Nos vamos desde los 400.000 pesos, hasta los 8 millones de pesos en créditos que pueden solicitar los microempresarios. Perfecto, muy bien. También que hay una deuda importante del sistema bancario y de los demás empresarios grandes, y es pensar mucho en ese microempresario, que realmente pues de ese microempresario depende más del 80% del empleo formal. Y es víctima de la gota a gota. Totalmente, y que además en medio de la imagen, digamos que negativa que se ha venido combatiendo, esa narrativa contra las empresas, es muy importante que se tenga cada vez más en cuenta esos microempresarios que son los que empujan el país hacia adelante. Los empresarios grandes son muy importantes, son los de nombre, los que figuran en las noticias, pero no se nos olvide, como lo dice mi tocayo, que el gran porcentaje de empresarios y el de empleo formal está sobre los hombros de los microempresarios y de todos esos jóvenes soñadores que están creando hoy, que están creando hoy pequeñas empresas, del que tiene un negocio, una panadería, una peluquería, del que tiene un taxi. Ese es un empresario muy relevante en este país, que hay que tener en cuenta, y que los bancos también, si quieren de verdad combatir la narrativa contra las empresas de todos los tamaños, tienen que tenerlos en cuenta y tienen que darles mayores facilidades. Yo creo que eso es importante mirarlos, porque no solamente los bancos miran el scoring como tal que tiene la persona, que es esa puntuación que tiene para medir, digamos, en gran parte el riesgo. Entonces, ¿qué viene ese fondo? Porque realmente lo que le están dando es esa oportunidad. Venga, usted tiene poco scoring, pero porque también ha tenido poco contacto con el sector financiero, y qué bueno que usted puede salir adelante de una forma sana. Y eso es chévere, porque uno cuando ve el índice de competitividad mundial del Foro Económico Mundial, pues se da cuenta que uno de los obstáculos también que hay en Colombia, pues además de la infraestructura, la burocracia, etcétera, etcétera, que son asuntos que tienen en cuenta ese indicador, pues uno de ellos es la bancarización. Entonces a veces pensamos que el único obstáculo para que muchas empresas salgan adelante es el cuento del Estado y de las leyes y de las reformas constantes, pero también ve uno que también muchas empresas grandes pueden facilitar eso. Sí. Hoy en día, por ejemplo, esa ley que arranca a regir pronto, que es la ley que evita que le paguen a uno 90, 120 días, que es una copia de una ley en Chile, entonces que está obligando a las grandes empresas a que paguen a 60 días a los proveedores, que es muy relevante también para que muchas empresas que van creciendo tengan esa posibilidad de surgir y de pasar ese valle de la muerte. Entre más empresas tengamos y menos políticos, esto va a ir mejor. Colombia necesita menos políticos y más empresarios de todos los tamaños, eso lo tengo yo muy claro. Compañeros, y para cerrar, esto es importante precisamente porque de lo que tanto hemos insistido acá en Sala de Juntas, el esfuerzo, el carácter y el compromiso que tienen las empresas y el sector privado, y sobre todo en este sentido en el sector financiero. No sé si ustedes sepan, pero en el momento en el que grabamos nosotros este programa, hay una serie, digamos, de preocupaciones precisamente por el sector financiero, por lo que está pasando con la superintendencia financiera. Todos saben que el gobierno nacional y sobre todo en cabeza del presidente Gustavo Petro ha tratado por todas las formas de ubicar a su amigo el profesor peruano César Ferrari.
lo trató de ubicar en el DNP, como el DNP en Colombia tiene el nivel de un ministerio, la ley no lo dejó, lo tiene como superintendente financiero encargado, y lo primero que hizo es lo que realmente va en contra de lo que el gobierno tanto promulga en la reforma laboral. Como superintendente encargado llegó a pedirle la renuncia a funcionarios que han tenido estabilidad en por lo menos hasta 3 gobiernos, ya que hay una independencia, sobre todo de la superintendencia, en términos de las decisiones que se deben tomar para un sector tan importante para jalonar y apalancar la economía colombiana como es el sector financiero. Y es bueno decirlo porque realmente lo que hace este programa es eso, desencarnadamente mirar las noticias como son, como tienen que ser, evaluar y analizar los contenidos como deben ser. Cuando ingresamos al CED encontré muy contento a Pablo Córdoba, él nos trae una muy buena noticia. Pues la verdad, Álvaro, sí. Estuve mirando o volviendo otra vez como a estudiar un poco y hoy vamos a hablar de co-branding. Co-branding es esa sinergia que hay entre marcas para promover o crecer o llegarle a públicos diferentes entre las mismas marcas. Es decir, un ejemplo claro y el que más por eso les contaba con, digamos que con emoción, es la empresa Chocorramo, esa alianza en los McFlurry, cuando vamos y nos comemos una hamburguesa y después un helado, pues eso ha representado incluso incremento hasta el 40% de sus ventas. Eso es bien, bien interesante, Álvaro, y lo quería conocer. Y además, televidentes, les pondremos una tabla que verán a continuación con, digamos, con ese tipo de co-branding que existe. Pablo, y hay muchos más ejemplos de co-branding. Hay muchos más importantes. ejemplos. Por ejemplo, me parece novedoso, Heinz con vodka Absolute, una salsa de vodka. Qué interesante eso. Dunkin' Donuts y Kit Kat, las chocolatinas. También tenemos Kellogg's con Nintendo, que promueve obviamente pues, los diferentes juegos. Chocorramo también vuelve y juega con Kellogg's. Entonces miren que hay un universo de oportunidades que hasta los mismos televidentes lo invitamos. Bueno, ¿qué aliado tengo yo o qué puedo buscar yo otra marca que me ayude a un tema, apalancarme como tal o llegar a un nicho? O qué bueno también, pues venga, cómo crecemos los dos nuestras marcas. Pues yo diría algo relevante ahí, pues que es un tema que a mí me apasiona mucho, en el que me muevo, pues para los oyentes. Yo dirijo el primer gremio en Latinoamérica de creadores de contenido de influenciadores, como si fuera la Andy de influenciadores. Entonces, hoy, o sea, Juanpa dice que yo invento caña, pero aquí lo voy a descrestar. Y es que hoy hay una tendencia marcada por los influenciadores que llaman los influenciadores 2.0, dice Bloomberg y Forbes. Y fue marcada porque los influenciadores están haciendo co-branding. Entonces, Dunkin' Donuts cogió una de las influenciadores más potentes que tiene Estados Unidos, que se llama Cara Daglio, y se asoció con ella para montar una bebida con el nombre de ella en Dunkin' Donuts. Hoy Walmart, hoy las grandes marcas están cogiendo influenciadores para hacer co-branding, porque los influenciadores tienen lo más importante y relevante en una marca o en el consumo, claro, que es una audiencia, una comunidad ahí ya atenta a ver con qué va a salir el influenciador. Entonces los influenciadores también marcan hoy una tendencia relevante en eso de co-branding. Y esta semana, además, darles una noticia, chicanearles también. Yo tengo un podcast que quedó rankeado esta semana como el tercer podcast de emprendimiento de Colombia, que se llama ¿Cómo fue? Y estaba viendo un poco sobre esa nueva tendencia en las redes sociales de los podcasts. El año pasado, 590 millones de personas escucharon podcast, viene creciendo al 70%. Y las plataformas están cerrando, los algoritmos de las plataformas, hacia el contenido de valor o de nicho. Ese influenciador de nicho, el influenciador que habla sobre algo puntualmente, o que sabe mucho de cocina, o que es vegetariano, o que sabe mucho de madera, y se van cerrando, o que sabe mucho de café y se van cerrando. Entonces los grandes influenciadores han tenido que moverse hacia los nichos para poder sobrevivir, porque los algoritmos están cerrando eso, y los podcasts son una muestra de que ese influenciador que habla, de que los creadores de contenido no hablan paja nada más, y que hoy en día va a prevalecer ese influenciador que agrega valor en lo que dice. Y es un cambio que se está dando. Ahí van para ver, con cifras y todo, para que después no digas que es yo... un ejemplo real de lo que nosotros en términos académicos hablamos de la gestión de la innovación. A nosotros se nos metió y nos metieron un cuento de que para hablar de innovación solamente se tenía que conversar de tecnología, de industria 4.0, y realmente la versión más simple para entender qué es la innovación es la generación de valor.
Y eso es realmente generación de valor. Pero yo quiero en este segmento, antes de terminar este primero, aprovechar el conocimiento que tiene Robert, porque yo me iba a venir con una muy buena noticia, estaba muy contento porque oí el presidente hablar de que la inflación en los alimentos creció negativamente. No, ni siquiera fue que creció, sino que fue negativa. Hay un enredo en ese tema que no lo debemos dejar pasar en el programa. Y no es solamente, no es por criticar, es porque la gente no puede comerse las cifras así, porque este es un programa pedagógico y aquí tenemos la obligación de contar cómo es el tema de la inflación negativa. Yo diría otra cosita antes de que Robert, mi tocayo, arranque, y es que es muy particular este gobierno cómo comunica. O sea, este gobierno comunica como si estuviera en una guardería. Entonces, lanza un tuit de la cuenta de Twitter de la presidencia y a los 5 minutos lo borro. Y eso es una constante. O sea es que las instituciones son muy serias. Nosotros tenemos que darle altura a las instituciones. No podemos andar afirmando cosas y lanzando tweets donde se supone que deberían estar los técnicos. Es el problema de la burocracia, llevar amigos y demás, y luego andar borrando de las cuentas oficiales del gobierno, andar borrando tweets y andar borrando publicaciones. Eso hay que borrarlo. Eso es muy poco Pero serio. Robert, a esa pregunta... Es realmente interesante y delicado el asunto. Si bien es cierto que los resultados del mes de abril marcan no una reducción de la inflación, sino una desaceleración en la tendencia de crecimiento de los precios. Hay que recordar que para el mes de marzo la inflación en Colombia llegó a su punto más alto en toda la historia desde 1999 al 13.34%. Pero ahorita en el mes de abril la inflación tan solo interanual, o sea, desde el mes de abril del 2022 al mes de abril del 2023 creció en un 12.82%. No es que la inflación se haya reducido, se redujo la tendencia de crecimiento. Pero lo más delicado es que el presidente sale a decir y anunciar que es que hay una inflación negativa realmente en los alimentos. Los alimentos en Colombia siguen siendo uno de los segmentos con el más alto costo en los hogares colombianos. La inflación fue del 12.82 y en alimentos hablamos de una inflación del 18.47. Se redujo en 0.01%. En términos, ahí sí, como lo decía el presidente, negativo, pero ese impacto es mínimo. Pues pensemos el 0.01, qué diferencia hace en los bienes y servicios que ustedes, los televidentes, que nosotros acá en la mesa de trabajo vamos y compramos para satisfacer nuestras necesidades. Esos titulares y todos esos encabezados los vamos a tener que ir mirando todos, cada uno, no solamente en estos programas, sino cada uno de nosotros. Tenemos que ir mirándolos como debe ser, tenemos que ir analizándolos. Y desde aquí, desde este programa, podemos ayudarles, pues mucho mejor. Vamos a tener hoy otro sustancioso tema, el sector cafetero. Y eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a ir a unos pequeños cortes comerciales y ya regresamos. El sector cafetero en Colombia, tema demasiado relevante para todos nosotros. Para eso tenemos un invitado muy especial. Vamos a presentar a Álvaro Jaramillo, quien es el director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Antioquia, que sea él mismo quien se presente. ¿Quién es Álvaro? Cuéntale a nuestros televidentes antes de entrar en todo este tema. Álvaro, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, pues un saludo a Robert, a Roberto, a Juan Pablo y a los televidentes. Yo terminé economía en la Universidad de Medellín, posteriormente en la Universidad de AFID hice la especialización en finanzas y diría que en casi ya cerca de 35, 40 años de ejercicio profesional he pasado, dijéramoslo, como por 3 sectores. El sector financiero, lo que eran aquellas corporaciones financieras, Corporación Financiera Nacional, Corporación Financiera de Occidente. También por el sector académico. Como Robert, tuve la oportunidad también de estar en mi Universidad de Medellín, en la Facultad de Economía como decano, en la dirección académica de la universidad. Quizás lo que más he disfrutado es la cátedra. Y en la parte gremial me inicié en la Sociedad Antioqueña de Economistas y más de 20 años entonces con el gremio cafetero. 20 años con el gremio. Un hombre con aroma de café. Totalmente, no con el aroma de
de la telenovela, pues no con el aroma de nuestra gaviota, pues ojalá. Ni de la actriz de esa novela, pues. De ella es que estamos Y de la hablando. nueva, porque en aquella entonces era de gaviota y hoy de la Pero nueva. entonces, para ubicar nuestros televidentes, vamos a darle un pasón general global, mundial. En la coyuntura mundial, ¿Colombia cómo está? Álvaro, seguimos en lo siguiente. El gran campeón, si lo vamos a hablar de producción, es Brasil. Y miren pues como cuando decimos campeón del mundo. Brasil sigue produciendo entre 60 y 70 millones de sacos de café de 60 kilogramos. 4 o 5 veces más de lo que produce No, Colombia. total, mira. Seguido de Vietnam, que después de esa guerra de Vietnam, Estados Unidos le da un gran apoyo y en ese gran apoyo la pone y al día de hoy produce 30 millones, la mitad más o menos pues de Brasil, segundo. Y el tercero es Colombia, que veníamos en 6 años hasta el 2020 con 14 millones. Mire, ese es el tercero. Ya entre esos tres, y este año vamos para 11 millones por las dificultades del fenómeno de la niña, del el alto costo de los fertilizantes que nos llevan disminuyendo la producción. Pero llevamos 6 años con 14 millones. Ya entre un Brasil, si uno redondea para que los televidentes se me graben fácil, 60. Vietnam con 30. Son 90 y nosotros con 14 son 104 de una producción mundial de cerca de 160 millones. Son 52 países en el mundo aproximadamente que producen café, de unos 200 países que registra Naciones Unidas, ya todos son consumidores. Entonces son 3 países que ofrecen pues una proporción muy importante, pero miren la distancia entre el primero y el tercero. Estamos hablando de Ese que sí. tenemos el 4% del mercado mundial. Correcto. Algo así. Así es. Álvaro, antes de que los panelistas inicien sus preguntas, yo quisiera saber, estuve mirando un poco hacia adentro, ¿por qué la producción de café en Colombia ha disminuido tanto? Eso se debe a precios internacionales, eso se debe a problemas internos nuestros, roya, trabajadores, no sé qué, otro tema de los cuales sabes bastante, sino que veo que por allá en el año llegamos a 15 millones de sacos y por allá en el año 2000 en el año 2000, antes del 2000. Y por aquí en estos últimos años estamos hablando de 12 millones, de 11 millones. De hecho, este año se produjo como un 12% menos que el año pasado, ¿cierto? Estamos hablando del 21, el 22 versus el 21. ¿Ese efecto es por qué? ¿Por qué producimos menos café? En esa primera década de este siglo, hacia 2000-2007, tuvimos una caída de precios internacional muy fuerte, que llevó a nuestros caficultores a no renovar. Y esa no renovación nos llevó a ponernos en 7.800.000 sacos de café, cuando veníamos de lo que tú dices, de cerca de 15 millones. Nos puso en la mitad. Volvimos a recuperarnos en precios y cuando los caficultores hay buenos precios, entonces vuelven a sembrar, renuevan y siembran. Eso es lo que nos volvió a poner en lo que les decía ahora en 6 años de unos 14 millones. Y que para este año nos pone en 11, el año pasado en 12, sí los 2 años de fenómeno de niña. 2 años de fenómeno de niña que no nos deja tener una buena producción y que con esta guerra entre Rusia y Ucrania nos pone el tema de contenedores de China, nos ponen los fertilizantes muy altos, todos los fertilizantes son totalmente importados, los precios de fertilizante supremamente altos, crecimientos de más del 150% en los precios. Entonces no fertilizan, entonces si uno no fertiliza el árbol de café, le produce menos, eso es lo que ha hecho que nos venda. Yo quisiera hacer una primera pregunta. Aquí mirando la imagen del exdirigente Fabio Echeverry, hubo una época, pues como diría Jorge Robledo Ortiz en sus poesías, pero una época en donde los dirigentes gremiales no estaban al servicio del gobierno, sino de sus industrias. Una época en donde los dirigentes gremiales hablaban y el gobierno tenía que tenerlos en cuenta porque de otra manera pues echaba una gran parte del país encima. Y la pregunta que con el suceso ocurrido en el nombramiento pues, del director general, en donde el presidente Gustavo Petro pues, puso unos twitters y demás atacando pues, el nombramiento, es: los gremios
fueron creados para estar al servicio del presidente de turno o fueron creados para estar al servicio de la industria que representan y de los miles, en su caso, de campesinos, de cafeteros que se levantan con ilusión a cultivar estas montañas que tanto amamos. Roberto, yo me quedo con la parte final de tu apreciación, de tu afirmación de que están al servicio, como lo es hoy en día, de 540.000 familias caficultoras. ¿Qué es lo que ha habido en el entramado de una Federación Nacional de Cafeteros? Desde su creación en 1927, muy rápidamente se crea un impuesto a la exportación de café, más técnicamente conocido en la hacienda pública como una contribución cafetera. Hoy, por cada libra de café que se exporta del país, se retienen 6 centavos de dólar, que va al denominado Fondo Nacional del Café. Entonces entra una cuenta especial del Tesoro Público, pero que por constitución política, la del 91, se le entrega al gremio más representativo para administrarla, y el gremio más representativo es la Federación Nacional de Cafeteros. Se maneja conjuntamente con el gobierno nacional, con el Estado colombiano. ¿Cuántos miembros tiene? El Comité Nacional de Cafeteros lo integran 15 representantes gremiales, uno por cada comité departamental. En el país hay 15 comités departamentales y 4 representantes del gobierno nacional, 3 ministros, quien esté siendo las veces de ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, ministro de Industria, Turismo y Gobierno y el director nacional de Planeación. Ellos concertan la política cafetera para hacer la inversión del Fondo Nacional del Café. A raíz de eso es que en realidad cuando se va a elegir un gerente general de la federación porque haya renunciado, porque haya fallecido, que en este caso nuestro anterior gerente ni falleció ni renunció, vale acotar lo que decía Roberto, en ocasión del pasado Congreso Cafetero Ordinario que se hace en los primeros días de diciembre, se recibió un mensaje de la Presidencia de la República, de la Secretaría Privada. ¿Por dónde se recibió el mensaje? Al anterior gerente mensajera de la federación le llamó la secretaria privada y le dijo: el señor presidente desea que en la gerencia general de la federación haya un gerente más cercano al gobierno nacional. El gremio es privado y en la afirmación de Roberto, que es clara, el servicio a los caficultores. ¿Qué planteó el doctor Roberto al Congreso Cafetero? A todos los cafeteros, a esos congresistas cafeteros, sí, que son 90, 15 por 6 representantes de cada departamento. Miren, ustedes pueden querer que yo me quede, pero sé que eso puede tener una situación de dificultad en la relación gobierno-gremio para el manejo de recursos públicos. Qué triste eso, Álvaro lo venía haciendo bien. Sí, señor. Sí, qué señor, triste 8 eso. años. Volvemos al tema que nos habla Roberto Rabe, porque es que los temas no se pueden manejar así. Primero, pues, es que tiene que estar en cada puesto la persona idónea. Y segundo, este tema de los Twitter es horrible, ¿cierto? O sea, estas cosas no se trabajan así. Álvaro, pero venga, aprovechando incluso a don Álvaro también acá que nos está haciendo la explicación de lo que pasó con esa decisión que prácticamente se encomienda desde la Presidencia de la República, vuelve prácticamente casi que a anunciarse algo similar, porque hace poco entonces se sale o se elige de nuevo un gerente para la Federación Nacional y el presidente entonces, esta vez por Twitter, amenaza y dice que él no está de acuerdo con la elección. Álvaro, ¿podría ampliarnos también entonces como para cerrar, digamos, esta parte del programa? Sí, para no meter a Álvaro en ese tema tan gubernamental, porque sí, realmente él es un director ejecutivo, obviamente, del comité, como ente privado, como lo han dicho, maneja unos fondos públicos, pero que realmente allá arriba pasan muchísimas cosas, Álvaro, que obviamente sabemos que no son de tu resorte, pero que finalmente nos preocupan muchísimo, nos preocupan en esta sala de juntas, porque eso es lo que hablamos nosotros, digamos, abiertamente en cada uno de estos programas. ¿Cómo rematarías ese tema? Claro, Álvaro, Robert, y vea, yo los escuchaba ahorita a ustedes al principio del programa y Roberto hacía una precisión con respecto a otras noticias en el país de carácter económicas manejadas por nuestros dignatarios de nivel nacional, ministros en Twitter y demás. Precisamente ya estaba, porque estatutariamente para elegir un nuevo gerente de la federación se hace de una terna que selecciona ese comité nacional. O sea, entre los 15 representantes de la federación, de los gremiales, y los 4 del gobierno tienen que llegar a un acuerdo.
llegaron a un acuerdo, o sea que había concertación con el gobierno nacional. Entonces escogen una terna. De esa terna se citó un Congreso Nacional de Cafeteros, extraordinario, para elegir una persona de esa terna. Y la noche previa a ese congreso que se celebraba al día siguiente, el señor presidente de la República, en un Twitter a las 10, 11 de la noche, dice, hombre, yo les pido que aplacen el congreso, tengo un nuevo ministro de Hacienda y quiero que él revise si esa es la terna o no es la terna. Decisión que toman los gremiales de decir, señor presidente, con todo respeto, ya estamos convocados, ya estamos en Bogotá, esto vale una plata, tenemos una responsabilidad frente al país cafetero, llevamos 5 meses de interinidad y tenemos que decidir. Entonces, ahí era lo que decía Roberto ahora. O sea, los mismos cafeteros de a pie dijeron, hombre, y dijo la vicepresidenta, una mujer caldense muy linda, la primera vicepresidenta del Congreso, señor presidente, los caficultores no tienen Twitter, no le hable a los caficultores por Twitter. Sí, claro. Convérsele a los caficultores, visite a nuestros caficultores y hable a los caficultores. Entonces era lo que decía Roberto ahora en otro escenario. Claro. Hombre, de pronto no es hablarle en la magnitud de nuestro señor presidente, de la investidura del señor presidente, de nuestros señores ministros, de pronto no es comunicarnos todo por Twitter al país. Claro, un comentario, Roberto, antes del corte. No, yo quisiera decir que nos hemos preguntado mucho en este programa, hemos considerado numerosas veces cómo volvemos un programa de esperanza y no de noticias, de análisis de noticias negativas. Aunque en las juntas, en las juntas uno presenta los resultados, en los programas de juntas uno presenta resultados positivos y uno se centra en solucionar los problemas, creo que hay que partir de una base en Colombia trascendental para llenarnos de esperanza. Y creo que es un error que hemos tenido histórico, es que vemos a los presidentes como si fueran dioses, como si están allá y lo que diga el presidente pues es palabra de Dios. Yo creo que el presidente es una figura institucional, ¿cierto? Que está 4 años y que pasa y demás, pero ver en los dirigentes y en los presidentes esa figura casi que diosificada pues de alguien que levita y que todo lo que dice, yo creo que eso no pasa. Y ese es el reflejo de lo que está ocurriendo en el país. O sea, unas reformas que no están pasando, pero venga, pues no puedes que era Dios. Pero es que, Roberto, me parece muy interesante frente a esa observación el punto de referencia de lo que pasa precisamente también esta semana, en donde todos bien saben, yo creo, nuestros televidentes, el presidente aduce que es el jefe del señor fiscal y la Corte, y yo creo que acá sí hubo un punto, digamos, de encuentro muy interesante en donde le dicen un momentico, usted, listo, fue electo como presidente de la República, usted es la cabeza del Ejecutivo, pero en Colombia existe algo, y creo que hemos sido referente a nivel, no solamente Latinoamérica, sino a nivel mundial, de la separación de poderes. Y por eso celebro lo que nos está contando Álvaro, alrededor de cómo el comité realmente decide y lleva a cabo las elecciones como debía ser. Y una cosa ahí puntual, las instituciones se quedan, o sea, esta institución que usted preside hoy en Antioquia, pues Petro seguro en 20 o 30 años, no sé, se va a morir, como todos, ¿cierto? Y esta institución va a quedar, porque lleva 96 años. 96 años, cuántos presidentes, etcétera, etcétera. Entonces también desde la institucionalidad de los gremios que dejemos de ver a esos señores allá en el Ejecutivo como si fueran dioses, claro, porque están de paso y lo que prevalece son las instituciones. Yo digo que la próxima vez, perdóname, Álvaro, Pablo, porque tenemos que ir a corte. Vamos a entrar en un tema que todos bien conocen, pero cómo no tocar estos temas, ¿cierto? Unos temas que no se pueden dejar pasar por alto. No, vuelvo y digo, no es de la crítica pura ni la crítica personal, sino es de la crítica de los contenidos, de los temas, de lo que nos está pasando en el país, y a eso nos está llevando todo esto. Pero les prometemos que en el próximo corte vamos a tener también cosas que ustedes quieren saber adicionales a estas. Por ejemplo, Antioquia es el primer productor, el segundo, el tercero. Allá vamos a ver cosas muy importantes. ¿Cuáles son esos retos que tiene hoy el café en Colombia? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus compromisos? Las buenas noticias. Y las buenas noticias que nos trae Álvaro Jaramillo, pero eso va a ser en el próximo segmento. Vamos a unos cortos comerciales. Ya regresamos.
Después de enterarnos un poco cómo se desarrolla todo este tema cafetero, pues obviamente fundamental en el desarrollo económico del país, pero también social, Pablo Córdoba. Álvaro, pues acá nos comparten el informe de compromiso social del año 2022. Y es impresionante saber que 500.000 familias en este país viven del café. 74.543 cafeicultores en Antioquia. 114.340 hectáreas en el café. Y hay algo bien importante que estuve leyendo y están ustedes hoy, es en un concurso donde hay varias fincas que están participando para poder extraer o seleccionar, digamos, los cafés más importantes. Sabemos que hay cafés de origen que hoy a nivel mundial, pues no sé si se podría catalogar, pero como el mejor ron, como decía, el mejor whisky, y creo que Colombia tiene un gran potencial ahí. Y lo segundo que es importante también que hablemos, Álvaro, es de este balance social, la importancia del papel que juega la mujer en este gremio. Claro. Juan Pablo, volteémonos para esas muy buenas noticias. Estamos en el 8º concurso nacional Colombia Tierra y Diversidad, que inició hoy en Bucaramanga. Mañana es la final. Hablábamos ahora de cómo nos gana Brasil, cómo nos gana Vietnam, pero sigue siendo el café de Colombia en suavidad el mejor café del mundo, un café arábigo. Entonces, mañana miren otra cosa interesante de una Antioquia cafetera. Antioquia, planteabas, Álvaro, ahora, se nos pasó hace unos años, hace unos 8 o 10 años, se nos pasó el Huila como primer productor. El Huila hoy produce cerca del 18% de la producción nacional, o sea, si multiplicáramos pues de esos 12 millones de sacos, el Huila el 18%, nosotros el 14%, somos el segundo productor. Pero miren, se presentaron al concurso en el país, se presentan caficultores para que probemos su café en las diferentes categorías, suavidad, acidez, aroma, son 5 categorías. Y llegamos hasta escoger los 39 mejores cafés del país y vienen jurados internacionales. Y miren esto para que vean también a Colombia y miren a Antioquia. Hay 39 finalistas para mañana en la final en la tarde. De los 39 finalistas, eso es mucho. 22 son de Antioquia. Así es. Qué bien. Es el 56%. Y de esa Antioquia cafetera que van 22, hay, por ejemplo, un municipio que no es gran productor en Antioquia, pero que se la viene jugando en calidad hace unos años. Del solo Urrao hay 10 finalistas dentro de esos 39. Bien. Es casi un 25%. Y es la mitad de los prácticamente de los de Antioquia. Y si bien es cierto, Álvaro, Colombia es el tercer productor de café en el mundo, por ahí también leí que es el primero en cafés suaves. Correcto, es el primero en café suave. Es importantísimo. Incluso cuando se habla de cafés suaves, se habla de suaves colombianos. Y hay que aclarar que Centroamérica, Costa Rica, Honduras, Guatemala producen también un arábigo suave. Se denomina para el contrato del C, que se llama en la Bolsa de Nueva York, los suaves colombianos, sí, pero entran unos suaves de ellos. Pero el suave más reconocido es el de Colombia y por eso se habla de suaves colombianos. Y el viernes hay la subasta. Y ahora cuando me encontraba con Robert al ingreso acá... Pero perdón, la subasta es que subastan café, lo venden. Es una subasta de café internacional, vienen compradores a Bucaramanga, pero también ya bien. Pues con este tema del internet y demás, se conectan también desde el exterior. Y en esos primeros puestos y todo lo demás, incluido pues hasta el que queda de 30, de 33 sí, y hasta de 39, la subasta es el primero, o hay café que se pueden subastar en 100, 150 dólares la libra. Qué bueno es. ¿Qué le podemos decir al televidente? Ve, 100, 150 dólares es mucho. Ah, pues es que se roba a 1,80 hoy la libra en la Bolsa de Nueva York, sí. ¿Cierto? Ahí lo que ellos están entregando para el concurso pueden ser 3 cargas de café, pero entonces es cuando una carga de café que hoy quedó en algo así como 1.900.000, ahí le puede quedar la carga al productor en ese momento por el concurso, le puede quedar en 40, en 50, en 70 millones de pesos. Una carga son 2 sacos, porque veo que miden internacionalmente por sacos. Una carga son 125 kilos, en la mula, Álvaro, de Juan Valdés, cada una con su bulto al lado y lado de 62,5 kilos. Pobre mula. Hay una cosa interesante que no solamente lo que yo me gane en la subasta, sino que normalmente el que compra ese café le apunta, como diríamos nosotros antioqueñamente, las placas al productor y le dice, yo le quiero seguir comprando. Claro. Qué bien. ¿Cierto? Entonces,
normalmente ese caficultor muchas veces queda casado de que le sigue vendiendo a ese que le compró, porque él le dice, yo le quiero seguir comprando a usted. Entonces, mientras que le mantenga esa consistencia de calidad en el tiempo, le seguirá comprando. No seguramente al valor de subasta, pero ya lo tiene asegurado y le compra muy por encima de los precios de mercado. Álvaro, dificultades en el café, sector cafetero en general, Colombia. Dificultades muchas. Primero, como decía un ex jefe nuestro, uno en el café es la platica al sol y al agua. ¿Cierto? Yo siempre digo que el patrono de los agricultores es San Isidro y todos los años tiene que hacer un altar para terminar el año. Por eso se hace el altar de San Isidro, para poder terminar el año. Claro. Siempre los agricultores en el país, y yo diría que no solamente los cafeteros, siempre hay algo que se descuadra, el clima, algo, y nunca terminan bien. Las plagas. Hay cosas muy bonitas. Robert, que trabaja tanto el tema económico con ustedes aquí en el programa en general todos, pero le he visto esa especialidad a Robert. Uno no encuentra en economía un sector más especial en la distribución del ingreso, pero ya se nos distribuyó demasiado, porque pasamos a microfundios, una subdivisión de la tierra muy fuerte, donde todavía hay rentabilidad, pero de esa rentabilidad no alcanzan a vivir. Con la señora exministra de Agricultura, ya nos llega pues una nueva ministra, habló de la reforma agraria y le dijimos en el Congreso Cafetero, ministra, ¿usted sabe cuál es la reforma agraria para los cafeteros? Es ver cómo se les dan recursos para comprar tierra, porque es tan pequeña la porción de tierra que tienen que de ella no vive una familia. Incluso voy a meter, perdóname Álvaro y Juan, la cucharada. Pues Brasil, obviamente por extensión geográfica, todos sabemos que es un país mucho más grande que Colombia, claro. Pero si algo diferencia, y me corrige don Álvaro si me estoy equivocando, la producción de café en Brasil frente a la producción de café en Colombia es sobre todo que es una producción latifundista, donde hay mucha tierra dedicada a la producción de café y realmente eso hace tan rentable y tan eficiente la producción. Claro. Tecnificado, ¿no? Sí, tecnificado, Juan Pablo. Brasil y las condiciones topográficas. Sí. Esas son unas mesas de billar con unas calles muy anchas, la siembra llamamos calles como está sembrado el café, donde pasan las máquinas recolectoras con unos brazos mecánicos, barren totalmente las ramas del café, las pelas con hojas y todo, el café es una belleza, él vuelve y sale con hojas y con todo. Aquí es en nuestras montañas andinas, recuerden que nosotros salimos con canasto. Y ustedes las ven y ustedes dicen, pero por Dios, ¿cómo siembran ese café? Que algunos ¿cómo lo se echan recogen? el buen tiro antioqueño de decir, hombre, eso debe ser como sembrado con escopeta, eso lo disparan con escopeta. Y un exgerente nuestro antioqueño, ustedes recuerdan mucho al doctor Jorge Cárdenas, el papá de nuestro exministro también, él decía, si en las montañas andinas no es café, ¿qué es? ¿Qué más se podría sembrar en estas montañas andinas nuestras? Que ahí sí es bonito. La mecanización es muy compleja. ¿Cómo mecanizar ahí? Nosotros hemos tenido como esa adversidad de decir un poco cómo mecanizar ahí. Hemos encontrado unas cosas interesantes y han dado algunos pasos. La derribadora de café es algo que copiamos en Brasil en una de las idas, ¿cierto? Un desarrollo entre Brasil y nosotros. Bueno, Álvaro, ahí es donde puedes entrar para que le demos el toque mágico también de cómo se recolecta acá el papel de la mujer en este gremio. Sí, bueno, ahora me habías hablado de eso y no me detuve y es, uno, que nos hemos venido preocupando mucho del tema de equidad de género. Ustedes saben que lamentablemente pues Colombia por muchas situaciones de violencia tenemos en el sector cafetero no es ajeno tener mucha madre cabeza de familia, madre cafetera también. Entonces nos hemos preocupado mucho por programas de equidad de género, por acompañarlas para salir adelante y todo lo demás. Lo otro es que en el café, decíamos ahora cuando hablábamos de aquellas novelas, también la mujer ha sido muy especial, muy linda en la recolección de café, con su cuidado, con todo. Y es esa recolección de ese grano maduro. La suavidad del café colombiano es porque es una recolección manual recogiendo granos maduros. Yo hago mucho la analogía entre decir, mire, cuando usted coge también mangos, no es lo mismo mezclar para un jugo un mango verde con un mango biche. Si usted quiere hacer un buen jugo sin echarle ni siquiera azúcar, hágalo con unos buenos mangos maduros. Es exactamente lo mismo con el café. Un café con granos maduros es muy distinto a si usted lo mezcla con granos verdes. Usted los tiene que separar. Entonces las mujeres lo saben escoger muy bien.
Los hombres también tenemos la capacidad, pues los hombres somos más perezosos. La mujer es una más persona tosco, dedicada la en todo, sensibilidad de la mujer. en las casas de nosotros, para manejar la plata, para todo. Eso, yo creo que eso van fe ustedes más que yo. Hablando de esos asuntos, me gustaría resaltar también, por aquí leyendo un informe, y es que sí, en Colombia tal vez hemos dejado de producir o producimos menos sacos de café, pero yo creo que hay una realidad que la vivimos todos con nuestros amigos, hijos, etcétera, etcétera, primos, familiares, y es que hoy el joven consume más café que antes. Inclusive el café está en el top of mind pues, de todos los jóvenes que hoy vienen creciendo. Leía un informe en Estados Unidos que el mayor consumo de café está entre el grupo etario entre los 15 y 34 años, que consumen casi el 44% del café de los Estados Unidos. Y más de 2.000 marcas de Estados Unidos maquilan en Colombia. Entonces también cómo se ha ido posicionando también el café hoy en todos los jóvenes, pues que inclusive algunos dicen en Estados Unidos, algunos titulares diciendo que los jóvenes nos estamos acabando las reservas de café del mundo, pero eso también es un logro también de ese trasegar de ustedes, los cafeteros y de tu institución, en ese posicionar el café como algo relevante, pues no solamente entre los viejitos que antes tomaban café o los adultos, sino que hoy todos los jóvenes queremos ir a pasar todo el día en un café, trabajar, recibir reuniones, o sea, cómo se han adherido a esa nueva forma de vivir Pero, y Álvaro, de trabajar. Ese tema entre el incremento poblacional, que hace un incremento de consumo, y el incremento del consumo individual, eso lo vamos a ver en el otro segmento. Vamos a unos cortos comerciales, ya regresamos. En la última parte del programa queremos ser muy enfáticos en las conclusiones y demás, pero antes de hacer conclusiones, miremos este tema que nos quedó pendiente del tema de consumo. Sí, yo quiero resaltar algo alrededor de esta conversación. El café ha sido tradicionalmente, yo creo que el producto más importante en materia de generación de divisas para nuestro país. Pero ha venido pasando una cosa muy bonita, don Álvaro, que incluso complementa con lo que Roberto cerraba ahorita el anterior segmento del programa, y es que ha venido en aumento el consumo interno. Nos quejamos a veces de que producimos menos, de que las exportaciones tienen un precio complejo, pero es maravilloso ver que Colombia poco a poco ha venido avanzando en materia de consumo. Un estudio que tuve la oportunidad de revisar de la misma Federación Nacional de Cafeteros dice que durante los últimos 10 años estamos nosotros consumiendo aproximadamente 1.8 millones de sacos de café verde, en donde pasamos de 1.6 kilogramos de consumo per cápita en el 2010 a 2.2 kilogramos de consumo per cápita en el 2019. Don Álvaro, ¿qué hay que hacer para que aumente y mejoren esas tasas de consumo? Porque si nos comparamos de pronto con un Brasil, en Brasil sí se produce más, pero el consumo también es mayor. En Brasil se consumen, según el estudio de ustedes, 6.4 kilogramos de café por persona al año. ¿Cómo podemos seguir fomentando ese consumo que ya gracias a Dios los jóvenes están, digamos, reaccionando? Pero ¿cómo podemos hacer y qué se está haciendo desde la federación? Claro, Robert, vamos a unirlo con lo de Roberto. Un profesor mío de filosofía decía que uno no solamente aprende por la razón, sino a los guarapazos. Es mejor pues por la razón que los guarapazos. Y a nosotros en la federación, en Colombia, pues, la federación con las directrices, también hemos recibido siempre muchas críticas y precisamente por muchos desaciertos, en ellos por temas de consumo. No ha sido gratuito que a veces no hemos consumido lo suficiente porque muchas veces nos han dicho una cosa que es cierta y me lo han preguntado en muchas entrevistas. Director, Álvaro, ¿es cierto que nosotros nos tomamos aquí el café más malo? ¿Qué es el café más malo? No es el más malo, el de inferior calidad, porque siempre nos han comprado también el café nuestro que lo exportamos. Entonces el caficultor, si el café es muy bueno, pues lo vende todo para afuera. Claro. Entonces nos quedamos con lo que comúnmente decimos la pasilla. Entonces nosotros a veces no hemos tomado ni tan buen café porque a veces el café de nosotros no sabe bueno, porque el bueno lo exportamos. Entonces ya hemos aprendido también que aquí hay que dejar un muy buen café para que se consuma un buen café. Esa es una de las cosas. Y de la mano de lo que Roberto ¿Cuánto se queda? ¿El planteaba, 10% de la producción? Sí, fíjate que entonces, haz la cuenta, Álvaro, de 12 millones, lo que decía Roberto, nos estamos quedando más o menos con 1,5 millones acá. $1,5 millones. Muy bien.
Y entonces, lo que plantea Robert. Y Roberto lo que ha dicho es, los jóvenes, ¿por qué entonces también estamos aprendiendo? Están aprendiendo los jóvenes, porque no les estamos dejando solamente a darles bebidas del café caliente tradicional, que es lo que diría Roberto, que es lo que hemos tomado los viejos, sino que los jóvenes quieren bebidas frías. Entonces, claro, todos esos cafés que están haciendo nuestras cafeterías, incluidas las tiendas Juan Valdés, que son de los caficultores colombianos, pero las multinacionales y las otras que han aparecido acá en el país, que eso es fabuloso, entonces son todas bebidas frías, mezcladas con helados. Hicimos una alianza en Japón con Coca-Cola para una bebida especial de café contramarcada ya. Ustedes ven que la misma marca Coca-Cola sacó la Coca-Cola de café y eso lleva incluido el café como tal. Entonces se le vende a Coca-Cola café para esa bebida. Ahí hay consumo de café colombiano, porque esa es venta de café de Colombia para Coca-Cola. Es con café de Colombia que está esa Coca-Cola de café que ustedes ven hoy en el mercado. Y están los cold brew, los cold brew. Eso lo están tomando los muchachos porque es un café altamente energizante. Y los jóvenes hoy están felices con las bebidas energizantes. Y no hay bebida energizante que se respete que no sea a base de café. Eso es lo que estaba diciendo ahorita No nos podemos ir, Álvaro, sin oír tu concepto sobre los retos que tenemos a futuro del café. ¿Qué es lo que estás viendo a futuro? Yo quería hacer una pregunta, además de los retos, Adelante. En medio de esos retos, Sí, Roberto. ¿cómo golpearía la reforma laboral a los cafeteros? Pues que hace parte de los retos. Esa pregunta te la dejo ahí para que la tengas en cuenta, por favor. claro. Y la tercera de sí, curiosos, ¿cuántas variedades manejamos en Colombia de café? Ahí tenés tres ya me preguntas. Apuntarlas tranquilas acá al bolígrafo. La verdad es que ya me siento en cualquier parte, o llega uno al supermercado, antes veía uno 3 o 4 bolsas, ya eso es lleno, entonces qué bueno saberlo. Bueno, en realidad, para empezar por ahí, en realidad hay dos grandes variedades en el mundo como variedades primogénitas que dirían pues estos ingenieros agrónomos, que es robusta y arábiga. Colombia no ha tenido sino arábiga. Okay. Por eso el nuevo gobierno con el ministro Ocampo nos estaba invitando a si traemos robusta, que es lo que tiene Brasil. Sí. Nosotros en principio seguimos pues con arábiga, eso hay que estudiarlo. Sí, Además es un proceso que me imagino que tiene años. claro. Y la suavidad Sí, que identifica sí. ese tipo de café. Sí. Realmente es un solo gran origen. Ya después comienzan a ponerle por ahí nombres Juan Pablo, pero realmente es un solo gran origen, pues como de variedad. Roberto, frente a la reforma, lo que nosotros siempre le seguimos diciendo al gobierno en ciertos temas es el deseo del gremio siempre, con todos los caficultores y las familias, de formalización, pero que el gobierno siempre entienda las dificultades de alguna formalización en el sector rural mientras que no les demos condiciones. Por ejemplo, cuando han querido factura electrónica, les decimos, no, es que los caficultores quieren facturar electrónicamente, pero donde uno no tiene conectividad, ¿cómo hace? Entonces, cuando nos vamos específicamente a la reforma laboral, les hablamos del tema de los recolectores. El recolector es un andariego. El andariego cambia de finca en finca. Y hoy con el celular que es nómada, sabe que en la finca enseguida están pagando 50 pesos más por la recolección del kilo. Se le mueve al caficultor de un día para otro, ni siquiera le avisa, no le madruga al otro día. Esa formalización es muy compleja. El mismo Estado no ha logrado que uno tenga un empleado para entrarlo hoy y mañana no. Una cantidad de cosas. Entonces lo que le decimos es, venga, haga una adecuación que permita el tema de la ruralidad. Adáptese a la realidad económica y no nos obligue a nosotros a adaptarnos a otro contexto. No se elegirle desde Bogotá una ruralidad colombiana en general, que no es solamente para el café, eso afecta a todo el campo colombiano. Entonces, no vemos, Roberto, realmente la posibilidad de quedar inmersos allí y hoy los costos que tendría de esa formalización con toda la dificultad de llegar a ella, realmente es lo que hace que estén por fuera, ¿cierto? Que sigan por fuera. Álvaro, hay una pequeña frase que dice, la formalización, pues lo que ellos buscan es que la formalización no pelee con su supervivencia, que es lo que estás diciendo. O sea, Correcto. una parte que es difícil de cómo controlar entra y sale una persona, y lo otro los costes de ellos porque trabajan como independientes en Correcto. cierta parte. Tenemos pendientes retos, pero no quiero dejarte ir sin que me digas bien corto
subsidios, auxilios. El gremio cafetero, el sector cafetero es muy auxiliado, tiene muchos subsidios. Sobre todo, Álvaro, los ha tenido muchos cuando los precios caen. Siempre le ha pedido al gobierno la mano. Pero ustedes los tienen distintos auxilios gobiernos. en fertilizantes, por ejemplo. No. En eso Hoy en día no los ha tenido hace muchos años. El ministro Campo había prometido, porque él en el otro momento en que fue ministro de Agricultura fue el creador del ICR, de esa capitalización rural. Estaba prometiendo Es más, que quería volver a eso, cuando lo porque requieren. no hay un crédito en el sector rural colombiano realmente de fomento. Lo ha tenido muy especial en precios, cuando los precios han sido deprimidos completamente. Pero en subsidios para fertilizantes y eso, no, el Álvaro, precio lo ha tenido muy fuerte. Tu conclusión, desde el punto de vista de retos, ¿cuál sería tu conclusión en este programa? ¿Qué le quieres decir a los empresarios en Colombia? Dos retos muy grandes que los mismos caficultores se desvelan sobremanera y nos piden insistentemente es: no ven las condiciones en el campo rural para el mismo sector cafetero, para que sus hijos permanezcan y sigan, para que haya empalme generacional, que es lo que a ellos les gusta decir más que relevo. Sí. Entonces no ven las condiciones de quién va a ser empalme con ellos, porque no ven las condiciones. Entonces, que se den condiciones en el campo colombiano para un empalme, que sí les sea rentable para que ellos se puedan quedar y tengan las condiciones para que ellos se queden. Entonces, es ese adherido en ese empalme a la mano de obra. Cada vez hay cosas muy especiales en el país, las 4G fueron muy importantes y le restaron mano de obra al campo colombiano, al sector rural colombiano. ¿Qué pedirías como gremio? No, en este momento, por la parte como iniciamos en el programa, es que esta situación que se presentó alrededor del tema gerencial de la federación no vaya a dañar las muy buenas relaciones de 96 años con el Estado colombiano, con los distintos gobiernos. Excelente. Siempre ha habido un gran relacionamiento y no debería ser el momento tampoco para que con nuestro actual presidente se dañen, pues. Excelente. Una conclusión muy concreta, Robert. Tomémonos un tinto, seamos amigos, aumentemos el consumo de café y apoyemos este importante sector para nuestra economía. Roberto. Estaba leyendo una poesía por ahí de Epifanio Mejía que se llama El canto del antioqueño y que tiene una imagen, un campesino con sus alpargatas y con un café que dice: oh libertad que perfuma las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Entonces, en el fondo, la historia del café es la historia de Antioquia y del país, y que ustedes hagan esa defensa de la industria por encima de presidentes que están de paso es muy relevante para nosotros y para las futuras generaciones. Gracias, Robert. Pablo. Hay que seguir apoyando a este gremio. La verdad es que tuve la oportunidad de visitar el Quindío y lo demás y sabemos el impacto que tiene en la sociedad. Me quedo sorprendido de todo ese compromiso social y lo que han hecho. Y pues realmente también queremos que nos visiten, y esto es uno de los pilares fundamentales que tenemos, es venga, conozca el café y disfrute de nuestro café. Así es, otra gran riqueza en Colombia, el café, nuestra producción de café. En un país, digamos que entre comillas decimos que es un país rico, pero tenemos el potencialmente rico para hacerlo. 114.000 hectáreas, de las cuales son 39 o algo así, potencialmente cultivables. El café está en 1.15 y aproximadamente. Tenemos mucho para hacer en Colombia con este producto. Otra gran riqueza de Colombia. Este fue nuestro tema en el día de hoy. Dentro de 8 días los esperamos con otro gran tema aquí en Sala de Juntas. Buenas noches.